herri honetako enpresariok, ekitaldi hontara etorri zaretenoi eta streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi, arratsalde on eta ongi etorri. Jose Mari Kortasarien 21. ekitaldia dugu aurten. Azken urteetan, hainbat gorabehera izan dugu esan beharrik ez dago. Erresilentziatik berrikuntza sozialera egin dugun bidean, hainbat ikasketa jaso dugu. Eta gehienok ados gaude, etorkizuna eraikitzeko konpromezuak talentu berritzailea duela oinarri. Berritzeaz eta ilusioz aurrera egiteaz zerbait badakizue, Jose Mari Kortak zekien bezalaxe. Eta horixe da hain zuzen aurtengo Korta sarien leloa. Etorkizunari heldu. El futuro es nuestro, porque el futuro que ya está en marcha se basa en la innovación, en el talento investigador de las nuevas generaciones y en la ilusión de mejora de todos y de todas. Gracias por sumaros a este reconocimiento expreso y claro a la labor de los hombres y de las mujeres que desde sus empresas aportan a Euskadi riqueza, bienestar y un ejemplo transformador. Los premios Jose Mari Korta son la expresión del agradecimiento por esta aportación y por este compromiso. Una de las máximas de Jose Mari Korta era crear una sociedad mejor, capaz de avanzar y mejorar de forma continua. Adibide ugari eman ditzakegu, ekintzaile ugari izan dugu enpresa ehunean, herri txikia izan da ere. Hein handi batean, gaur egun garena, zuek eta zuen aurretik beste askok eginiko lanaren emaitza da. Y la construcción del futuro está garantizada en buena medida porque funciona la cadena de transmisión de ese espíritu y de ese conocimiento transformador. Bada, etorkizunari begiratzeko bidaide egokia dugu. Cedo la palabra a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia Otaegi. Lehendakaria, agintariok, Jose Mari Kortaren familiakoak, eta aurten 2021an sarituak izan zareten guztioi. Fernando Salamero, Maria Victoria Cañas, Gurutz Linaza Soro eta Ignacio Uriaren senideak, Maria,
Ongi etorriak eta zorionak sarituei. Garaiak asko izaten dira konplikatuak, baina zailtasunak kudeatzen ikasi beharra daukagu. Eta bizi ditugun une hauetan, zailtasunak ditugu, baina baita ere erronkak eta aukerak ere. Eta zailtasun horietatikan ateratzen zuek demostratzen diguzue nola egin. Zailtasun individualak direnean norberaren burua zaintzea eta norberaren egoera sendotzea izaten dira erronkak eta lortu beharrekoak. Zailtasun kolektiboak direnean aldiz, gizarte indartsuagoa eta konpartitzeko unea izaten da momentu hau eta gaur bizi duguna hauxe da. Guztion artean erronka hau aurrera ate behar dugu. Zein garrantzitsua den bakarka edota modu kolektiboan aritzea. Aurrera begiratu, erronkei heldu eta beti lortu behar ditugun erronka horiek aurrera ateratzea. Es que sin ánimo de edulcorar el presente que vivimos, nos corresponde gestionar desde la responsabilidad este presente que todavía está marcado por la pandemia, pero necesitamos además, al tiempo que gestionamos el momento, mirar al futuro, analizar cuáles son los objetivos que nos marcamos y desde luego hacer que ese mañana sea nuestro. Que el devenir no nos llegue de manera caprichosa, sino que estemos preparados, que lo estemos preparando. Que no nos llegue a nosotros, sino que seamos nosotros los que lo busquemos. Etorkizunari heltzeko herritarrek eta gizarteak bat egin behar du eta badu zer esan gainea. Eta zer esan horretan, enpresak, enpresariek baduzue zer esana, izan duzue eta etorkizunean ere izango duzue. Baduzue zer aportatu eta zer erakutsi. Y en el acto de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar trayectorias de 4 grandes personas que están aquí con nosotros: Fernando, Victoria, Ignacio, Gurutz. Personas que habéis desarrollado vuestra actividad, que habéis crecido a través también de vuestros proyectos empresariales. Grandes lecciones de personas que cuentan con una trayectoria que ha merecido ser reconocidas con el premio José Mari Korta Saria. Una tarde de reconocimientos, una tarde de testimonios que os invitamos a compartir con nosotros. Eskerrik asko, zeren asko zor dizuegu eta gaur ekintza txiki honekin eskerrak eman nahi dizkizuegu egin duzuen lanagatik. Eskerrik asko beraz eta zorionak. Jose Mari Kortaren ereduan oinarrituta, sari hauek pertsona ugarik merezi dituzte. Las candidaturas para estos reconocimientos, como saben, corresponden a las asociaciones empresariales de cada territorio y a la fundación que lleva el nombre y el legado de Jose Mari Korta. Eduardo Zubiaurre Ariz Navarreta, presidente de Confebask, acompáñeme, por favor, en la presentación del cuadro de honor de este año. Lehendakari jauna, Arantxa sailburua, agintariok, Adegi, CBek eta SEAko presidenteak, Jose Mari Kortaren bidetik fundazioko kideak eta senideak, saridunak guztioi arratsaldeon. Hace un año, en esta misma gala de entrega de los Korta Sariak, empezaba diciendo: vivimos tiempos de gran incertidumbre. Hoy la situación puede definirse de la misma manera. Pero no nos sorprende, la incertidumbre es una constante en nuestra labor diaria, porque la actividad empresarial siempre supone asumir riesgos, algo que exige ímpetu, ganas de superar esa adversidad, trabajo y constancia. Y como bien sabemos, son estas precisamente algunas de las muchas cualidades que reúnen este año también a los hombres y mujeres de empresa que reciben el galardón Korta Sariak a propuesta de las asociaciones empresariales miembro de Confebask, Adegi, CBek y SEA.
Este año, además, con una distinción especial a título póstumo a Ignacio Uría, asesinado por ETA en 2008. Como tantos otros, un empresario implicado con su proyecto y con la sociedad que le vio nacer y crecer. Y que gracias a su trabajo incansable y con la ayuda de su familia, convirtió la empresa de construcción creada por su padre en una de las más importantes de Euskadi. Ese trabajo intenso y esas ganas de superación personal constituyen una marca propia del empresariado vasco. Lo mismo que su compromiso con el bienestar colectivo. Una vez más, debemos reivindicar en público el imprescindible papel de los empresarios y las empresarias de este país en la consolidación de la sociedad vasca tal y como la conocemos hoy, con un nivel de desarrollo y bienestar comparables a los de los países más avanzados de nuestro entorno. Porque es precisamente gracias a la apuesta decidida por su proyecto, no exenta de enormes riesgos personales, y a la competitividad lograda, que los empresarios y empresarias de este país invierten, crean empleo y generan los recursos suficientes para mantener nuestro nivel de vida y nuestro bienestar. Gaur aurten ere, ondo egindako lanaren eta konpromiso pertsonal eta kolektiboaren lau adibide argi ditugu gure artean. Eta horrez gain, etaren terrorismoa jasan behar izan genuen urte ilunetan, gaur omentzen digunetako batek bere bizitzarekin ordaindu zuen enpresari izatea. Jose Mari Kortak, berak eta beste 50 gizon eta emakume ausartek jasan zituen bezala. Decía que hoy tenemos con nosotros un año más 4 claros ejemplos de ese saber hacer y de ese compromiso personal y colectivo. Y además, uno a los que hoy rendimos homenaje pagó con su vida el hecho de ser empresario. Y como el propio Jose Mari Korta y otro medio centenar de hombres y mujeres valientes durante aquellos oscuros años del terrorismo de ETA. A través de su memoria y con el reparto de estas distinciones, recordamos los valores que hicieron de ellos y de Jose Mari Korta en particular una referencia para todos, de honestidad, dedicación personal, esfuerzo, implicación con la sociedad en la que viven y con el bien común. En definitiva, gracias a ellos y a personas como las que homenajeamos esta noche, la sociedad vasca es hoy una sociedad mejor. Desde Confebask y sus organizaciones miembro, ADEGI, CEBEC y SEA, y desde el conjunto de la empresa vasca, refrendamos nuestro compromiso empresarial con el país, reivindicamos nuestra aportación al bienestar colectivo y manifestamos nuestra voluntad de contribuir a superar esta crisis y afrontar con garantías de éxito los retos a los que se va a enfrentar la humanidad durante este siglo. Egungo testuinguruan, gaur saritutako lau lagunena bezalako adibideak erreferente bereziki baliotsuak dira guztiontzako. Ejemplos como los de los 4 premiados hoy son, en el contexto actual, un referente excepcionalmente valioso. Zorionak saridun guzti hori eta eskerrik asko guztioi. El valor de la trayectoria empresarial es el símbolo de los premios Korta, valor que encuentra su máxima expresión en el premiado por SEA. Con más de 160 años de historia, es la bodega más antigua de Álava. Mantener el arraigo en los viñedos de la Rioja Alavesa no ha sido un obstáculo, sino más bien todo lo contrario para la bodega Herederos del Marqués de Riscal. Durante décadas siempre ha sido una empresa referente en el sector vitivinícola. Hablar de don Fernando Salamero es hablar de campo, es hablar de tierra, es hablar de viña, es hablar de uva y fundamentalmente es hablar de Marqués de Riscal y hablar de vino. Hablar de Fernando Salamero es hablar de ecología y de no turismo. Hablar de Fernando Salamero es hablar de compromiso, compromiso empresarial, como fundador de SEA Empresas Alavesas y de muchas más organizaciones. Hablar de Fernando Salamero es hablar de alegría, de familia, de los valores tradicionales. Y sobre todo, hablar de Fernando Salamero es hablar de empresa.
Y por eso y por ese motivo, y por muchos más que igual no he citado ahora, es nuestro Premio Corta 2021. Pues yo comienzo en el año 1974 y los principios, como todo en la vida, ¿verdad? Pues muy bonitos, te atreves con todo y muy difíciles también. Pero qué duda cabe que toda esa experiencia que vas acumulando, o en mi caso además, pues ese enraizamiento, ¿no? Dedicándome al mundo del vino, pues te hace ser una muy buena cepa, con buena madera, y a lo largo de la vida pues te han dado ese fruto que en la viña es uvas, y en el caso mío pues experiencia y, voy a decir, con humildad, sabiduría. El Marqués de Riscal se funda en 1858, es decir, que llevamos 163 años ininterrumpidos de actividad. Pocas empresas creo que durarán, y no solo la primera o de las primeras de Álava, sino originariamente de aquí, en la denominación de origen Rioja, es la más antigua. Como empresario yo siempre lo que he visto en casa siempre, ¿no? Lo primero es ser honrados, luego evidentemente leales, profesionales y que duda cabe siempre dialogantes. El mensaje a las nuevas generaciones y los valores que yo les transmitiría es pues que se tiene que concienciar que el futuro es de ellos y que son el relevo natural. Unos ya les va a tocar próximamente y otros va a ser a futuro. Entonces tienen que formarse, tienen que luchar por el conocimiento y fundamentalmente el ser honestos, ser honrados y evidentemente ser profesionales. Y eso solo se consigue con formación. El premio de José Mari Corta, que en gloria esté, es el gran premio, y que te reconozcan como una persona que te pareces un poco, ¿verdad?, a ese gran hombre, pues para mí es el mayor regalo que te pueden dar. Y que sea además el sector empresarial el que te propone y la administración el que lo sancione, es el máximo, ¿no? El máximo reconocimiento para la vida profesional de cualquiera. Antes de que el Lehendakari y la consejera entreguen personalmente estos premios, nos gustaría escuchar, aunque sea un par de minutos, a las personas premiadas, a las que pedimos, por favor, que sean breves. Por tanto, Fernando Salamero Laorden, candidato presentado por SEA, le cedo la palabra. Excelentísimo Lehendakari, consejera, autoridades, empresarias, empresarios, amigos todos, arratsalde on. En primer lugar, quisiera expresar mi más sincera felicitación al resto de los compañeros premiados. Todos ellos un claro ejemplo de esfuerzo, trabajo y éxito. Me gustaría iniciar estas palabras con mi agradecimiento expreso a SEA Empresas Alavesas por haberse acordado de mí para proponerme este premio. Muchas gracias a su presidente Pascal y a Juan Antonio, que también está aquí. Para mí es un auténtico honor recibir este premio José Mari Corta, porque además de honrar su memoria, simboliza, mejor dicho, los valores que también encarnó José Mari y que todos defendemos. Honradez, trabajo, compromiso y contribución al bienestar social. Y de una forma muy entrañable quiero recordar hoy, aprovechando este momento, de tener un recuerdo especial para aquellos que trabajaron poniendo los cimientos de lo que es hoy Bodegas Marqués de Riscal, y en especial y particularmente mi padre. Pues de ellos aprendí unos principios y valores basados en la honestidad, el esfuerzo y el respeto a los demás, pilares fundamentales que han orientado mi vida personal y profesional durante esta vida. Me gustaría también compartir este reconocimiento y agradecer el trabajo comprometido de todo el equipo humano que me han acompañado a lo largo de mi vida en trayectoria empresarial,
sin ellos no hubiera sido posible. Por último, gracias a mi mujer María Asun, a mis hijos Fernando, Francisco y Enrique, por haber comprendido mi vocación empresarial, que muchas veces implica sacrificio en tiempo destinado a la vida familiar. A mis queridos nietos, familia y amigos, eskerrik asko por estar siempre a mi lado. Y mila esker guztioi por compartir este premio conmigo. Quedo aquí, ¿no? ¿Salgo? Gracias. Ardogintzan jarraituko dugu. Capacidad de innovación, creatividad y talento describen a Victoria Cañas. La presidenta de Bilbao International Art and Fashion es un ejemplo de empresaria vasca comprometida con el talento emergente y la creatividad. Desde CEBEC siempre hemos tenido una mirada de género que nos ha hecho fijarnos en la relevante trayectoria de Victoria Cañas. Es la presidenta desde el 2006 de las bodegas 10 Caballero y además ha mostrado un compromiso con la sociedad y el entorno en el que vive en Vizcaya, donde ha creado o ayudado a crear junto con otras mujeres Bilbao International Art and Fashion, BIAF, que es ese concurso internacional que reconoce el talento joven en el mundo de la moda. Esa figura de empresaria comprometida con la sociedad y el entorno en el que vive, creo que es el ejemplo de trayectoria que tenemos que reconocer y que yo creo que los premios Corta también reconocen entre sus valores. En el mundo empresarial comencé con mucha tenacidad, pero tengo que reconocer que también con ingenuidad. Hemos pasado por momentos difíciles, ves que el dinero se agota antes de lo que los mercados quieren compensarte con lo que les estás ofreciendo y tal vez mi punto más débil era el comercial, el saber que aquello había que venderlo y que vender también requiere experiencia. Nosotros ahora somos, sobre todo, vino de municipio, vino del Ciego, con viñedos propios, y esas son las palabras que mejor definen. El encuadre es Rioja Alavesa, el encuadre es especialmente el específico del Ciego, el específico de una familia, y sujeta a la producción de sus uvas, y muy atenta a cada cliente. La exportación a mí me ha abierto mundos inimaginables. Pero cada vez que he ido pues, a Corea, o he ido a China, o he ido a Estados Unidos, pues de verdad que lo que he intentado siempre es aprender, acercarme a ese mundo, pues suplir la comunicación por gestos de cariño, por entrega. Y bueno, me parece que son las herramientas. Y el futuro tiene que representar fe, alegría, trabajo y sobre todo vivirlo, no estar analizándolo o con nostalgia de un pasado. Recibir en estos momentos el premio Corta, bueno, pues no os puedo imaginar porque yo pensaba que ya era un mundo que había abandonado, el de los premios, pero os digo que, bueno, pues siempre una gran emoción saber que con este premio pues también su memoria queda. Le estoy hablando un poco estos días y le digo, José Mari, ¿cómo me hubiera gustado beber una copa de vino contigo? Yo creo que nos hubiéramos, vamos, me emociona decirlo, pero creo que José Mari y yo, él es un poco más joven, vamos, hubiéramos convivido siempre. Victoria Cañas-Tenea Anderea, CEBEC-en hautagaia, zurea da hitza.
Esto de los vídeos es una lata, ¿eh? Delatan todo. O sea, hay que, en fin. Bueno, arratsaldeon, lehendakari jauna, Arantxa Tapia Andrea, viceconsejera. Bueno, todas las autoridades que estéis aquí presentes, pero sobre todo el honor de encontrarme entre los premiados, plagados de méritos. Y bien, voy a reconocer que gracias a CEBEC, que eso me llena, o sea, a mí el empresariado vizcaíno, ¿qué queréis que os diga? Tenemos muchas fortalezas, pero una de ellas desde luego es ese, su madurez, su capacidad para haber emprendido proyectos tan enormes. También agradezco tener aquí a mis seres queridos, Antonio, Victoria, bueno, que representan para mí tanto y yo para ellos. Hoy estoy aquí entre vosotros especialmente pues por este premio. No sabría hacer otra cosa que lo que he hecho vino ni emprender pues ese certamen internacional de moda sin darle pues mi impronta que son pues mis convicciones, mi dedicación, volcar aquellos valores que intento conseguir, como son pues los profesionales, como son los que me hacen también feliz al hacerlo. Y bueno, pues todo eso se lo dedico a mi familia, a mi tierra, al lugar en el que vivo y a mi gente. Por eso es un honor para mí que el jurado haya, bueno, pues apreciado, captado, que mi bodega 10 Caballero, que mi dedicación, pues que tiene esas raíces profundas en esta tierra, que con ella hago país y que sabrá proyectarse al futuro con visión, con calidad, con innovación, y que Bilbao International, nuestro certamen de moda, pues recoge el testigo emprendedor que forjó la imagen del vasco en el exterior, abriéndose pues la mente al mundo para atraer y enseñar nuestro talento. Es un certamen de moda que lo que busca es medir lo que estamos haciendo, nuestra creatividad y nuestra forma de moda, pues con aquello que se hace en el mundo, pero a los mejores niveles de calidad. Por eso es un recibir aportación de talento y es un también poner en valor nuestro propio talento. Bueno, los dos pilares, vino y moda, los tengo muy asentados y ahí reside pues mi resistencia para superar las dificultades. Este premio que me impulsa a seguir esforzándome, evitando lo que quiero conservar y lo que quiero también emprender. Es necesario estar siempre muy abierto, ver, analizar aquello que hacemos, pero con afán de superación. Y entonces, por eso, en presencia del lehendakari y de la consejera, quiero reclamar de ellos pues que todo lo que hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo, que la gobernanza, que ya es un acto de buscar, de requerir ese equilibrio entre los responsables gubernamentales, entre la sociedad civil y las empresas, pues que les empuje a buscar un equilibrio con éxito y con acierto. Y con arte también. El vino 10 Caballero del Ciego, moda, vanguardia, internacionalización, arraigo, esfuerzo, ambición, humildad. Todo esto es lo que ofrezco hoy aquí ante todos ustedes para no dejar nunca de ser merecedora de este premio, que lleva el nombre de un empresario vasco, José Mari Corta, que dio su vida y que también tiene... Perdón, es la primera vez que escribo y la verdad es que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y que dio todo por Euskadi, incluida la vida que tan injustamente le arrebataron. Y en esta misión, la de las empresas, en mi caso, mi propia bodega 10 Caballero, pues debo acompañaros hoy al estar haciendo con este premio un camino que va a ser importante para todos. Gracias a CEBEC, muchas gracias a todos, eskerrik asko.
Gipuzkoako enpresarioek saritutako hautagaiak aurrera beti esaten zuen. Unerik latzenetan ere, Altuna Uria eraikuntza enpresaren balioak babestu zituen Inaxio Uria Mendizabalek. Aitak sortutako enpresaren oinordetza hartu eta etengabe azarazi zuen, apal eta umil. 5 seme-alabarekin, enpresari konprometitua zen, langile nekaezina. Inaxio era el tercero de 9 hermanos. Nacido en el seno de una familia cuyas circunstancias hicieron que con 14 años tuviera que empezar a trabajar como albañil mientras seguía con sus estudios por la noche. Inaxio contó con el apoyo de sus hermanos Imanol y José Mari para transformar la pequeña empresa familiar que había fundado su padre en 1966 en una de las empresas constructoras más relevantes del País Vasco. El resultado de su trabajo y esfuerzo de muchos años se tradujo en una empresa autosuficiente en la ejecución de obras que ha participado en los principales proyectos de construcción de Guipúzcoa y del País Vasco. Era un empresario comprometido con su gente, trabajador infatigable, un hombre hecho a sí mismo que con sus 2 hermanos consiguió que todos los trabajadores considerasen a la empresa como propia. Era el jefe, el patrón, pero sobre todo era el amigo que comparte todo con todos. Su principal objetivo en la vida era seguir generando trabajo para cumplir con su compromiso con los trabajadores de su empresa y con la sociedad vasca en general. Por estas razones, por los valores que representaba y defendía, por su trayectoria y aportación a esta sociedad, Inaxio Uria es un digno acreedor, aunque sea con carácter póstumo, a este premio José Mari Corta. Berazan nagusia, patroia, baina denan gainetik zan lagun konprometidua. Eta hola gogoratzen dut, txikitan akoratzen naiz nire aitak esaten zidala. Nik ez ditut, lehen aldiz esan zin, nik ez ditut 5 seme-alaba, nik ditut 100 seme-alaba. Eta hasieran harrituta gelditu nintzen, baina bere ala, konturatu nintzen, nire aitarentzat enpresa eta enpresako langileak familiaren parte zirela. 2007an Altuna Uriari abiadura handiko trenaren tramo bat eman zioten. Etaren mehatxupean zegoen proiektu bazen. Hurrengo hilabetetan eraso asko jaso genituen. Nire aita oso gizon ausarta zen eta oso kritikoa zen kobardia eta enbidiarekin. 2008 urtea urte gogorra izan zen guretzat. Urte gogor horrek nire aita eraman zigun. Orain dikan ere asko kostatzen zait, momentu hortan sentitu nuen amorrua eta testura sentimentuak adieraztea. Baina seguru nago nire aitak esango zitela aurrera segi, beti aurrera, eta ezin izango zutela guri kendu hainbeste urteetan egindako lan guztia eta Altuna Uriak aurrera segitzea zela erantzunik onena. Hurrengo belaunaldiei nire seme-alabei egunero eskatzen dieten bezala, enpresako sortzaileek emandako ondarea bizirik mantentzeko ardura eskatuko nieke. Bihotzez eskertzen dugu Korta sari hau jasotzea. Niretzako ohere handi bat da, zeren Jose Mari Kortak zentzu askotan ere aitarekin antza handia zuen, ekintzailea, langilea, bere jendearekin konprometitua, ausarta eta familiarra zen. Pena bakarra dut gaur nire aita Inaxiok pertsonan jaso behar luke Korta sari hau bere lan nekaezinaren sari gisa. Adegiren proposamena, aitaren izenean, Maria Uria Aramendi anderea, mesedez. Lehendakari, sailburu, herri agintariak, Korta Fundazioa eta familiako kideak, enpresa elkarteko presidenteak, beste sarituak eta hemen zaudeten guztioi, arratsalde on.
Lehenik eta behin, eskerrak eman Adegiri, nire aita Korta sarietako hautagai proposatzeagatik. Ohore eta harrotasun handia da nire familia eta niretzat aitaren izenean sari hau jasotzea. Jose Mari Korta, zentzu askotan nire aitaren oso antzeko gizona zen. Ekintzailea, ausarta, langilea, bere langileekin konprometitutako gizona eta oso familiara. Bihotzez eskertuta jasotzen dut eta jakitun nire aitaren pertsonan bere enpresa proiektuan finkatu zituen balioak saritzen direla. Benetan handia egite zuten balioak. Gure lurrari zion maitasuna, ondo egindako lanari, emandako hitzaren konpromisuari eta herrialdean aberastasuna eta lana sortzen jarraitzeko bere langileekin zuen konpromisua. 1976 urtean, nire atxitxe Alejandrok sortzen du Altuna Iuria enpresa. Ondoren gure aitak eta bere bi anaiak, Imanol eta Jose Mari, igeltzeritza lanak egiten zituen enpresa txiki hura, Euskal Herriko enpresa garrantzitsuenetako batean bihurtu zuten. Bere ondarea gaur egun biziri dago, berak zuzendu zuen Altuna Iuria enpresan. Eta benetan segitzen dugu bere lanaren eta zintzotasunaren bidea. Bukatzeko esan, gaur nire aita Inasok pertsonan jaso beharko lukela Korta sari hau, bere lan nekaezinaren sari gisa. Bai bere hilketaren ondoren eta bai gaurko pandemi krisiaren aurrean ere, garbi dut zer esango zidan aitak. Altuna Iuriak aurrera jarraitu behar duela, etorkizuna sortzen jarraitzeko gure lurrean sustraituta, ilusioarekin egokituz, aldatuz eta inguruan aberastasuna sortuz. Eskerrik asko eta beti aurrera. Etorkizunari itxaropenez eta ilusioz begiratzea ez da erraza, baina garapenaren eta berrikuntzaren bidean ezinbesteko osagarriak dira. Zerbait hasi, zerbait izan eta zerbait aldatzeko beharrezko balioak. Bidetik fundazioak balio horiekin bat egiten duten enpresariak saritzea du ardatz. Kontxi Aranguren, por favor, acompáñame en el escenario para conocer los motivos de este premio. Lehendakari jauna, agintariok, Jose Mari Kortaren familiarrak, lagun eta senide guztiak arratsaldeon. Lehendabizi, Jose Mari Kortaren bidetik fundazioaren izenean, saritu guztiak zoriondu nahi ditugu. Zorionak Fernando, Victoria, Ignacio eta Gurutz. Todos los premios y galardones tienen en cuenta el trabajo bien hecho y el éxito empresarial. En Bidetic queremos reconocer y destacar los valores que representan la figura de Jose Mari Korta, valores que se encuentran en las personas independientemente de la antigüedad de sus organizaciones. Por eso, este año queremos reconocer a una persona que ha contribuido al crecimiento de este país a lo largo de toda su vida, si bien ha sido hace relativamente poco cuando ha fundado Vive Biotech. Queremos reconocer y premiar la trayectoria de Gurutz Linazasoro, un hombre poco común, un médico empresario y divulgador científico, reconocido en ambas facetas. La faceta de médico empresario no es habitual ni fácil de compaginar. Indudablemente, la medicina es una profesión con un componente vocacional muy alto, que tiene como premisa ayudar a los demás. Gurutz ha conseguido traspasar parte de esa esencia de la profesión médica al mundo empresarial. Como empresario, ha invertido en ciencia, una inversión inteligente y de sentido común, pero tremendamente complicada y arriesgada. No es un sector que se caracterice por rentabilidades a corto plazo, es un sector que requiere financiación y convicción y que a largo plazo es uno de los que marca la diferencia en el tejido industrial de una sociedad. Zumarragatarra, innovador, vanguardista, siempre un paso por delante. En los inicios de su carrera compaginaba su trabajo con una consulta gratuita para atender enfermos de Parkinson y Alzheimer. Entonces no se le intuía una brillante carrera empresarial. No obstante, ese empeño en aglutinar ciencia, humanismo y empresa le ha llevado a Gurutz a destacar en todas esas facetas. Ha participado en la puesta en marcha de la cita Alzheimer, en la Fundación Inbiomed, de la que fue presidente,
forma parte del Consejo Rector de Adegi e incluso ha sido consejero de la Real Sociedad. En 2015 se embarcó en Vive Biotech, una empresa con un fortísimo arraigo, totalmente vinculada al territorio, pero abierta al mundo, que ha sido capaz de posicionar a Guipúzcoa como referente del antivirus a nivel mundial. En su breve existencia, Vive Biotech ha recibido numerosos premios, premios conseguidos a base de trabajo, esfuerzo, constancia y dedicación, valores que Gurutz ha plasmado en la empresa y que hacen de él un hombre de éxito. Éxito no solo empresarial, sino sobre todo en lo humano, porque ese tipo de éxito son los que reconoce la Fundación Bidetic. De fuerte carácter humanista, Gurutz siempre ha tenido claro su objetivo de ayudar y facilitar la calidad de vida de las personas, poniendo para ellos los medios a su disposición. Su mente, su capacidad de trabajo, su sacrificio y su espíritu emprendedor, de una manera generosa, discreta y humilde. Nos consta que este premio lo veía como un premio a la empresa, no a su persona, pero sí Gurutz. Los valores que estamos reconociendo los llevas en el ADN y los muestras en el día a día. Porque humildad es sentirse a la misma altura de los demás, es ceder tu despacho a otros que los van a ocupar más tiempo, cercanía es estar disponible y accesible para cualquier persona. Además, esa generosidad se refleja en el espíritu divulgador, de no quedarse para uno mismo el conocimiento adquirido, sino difundirlo y ponerlo a disposición de los demás. Como empresario, queremos destacar además su capacidad de liderazgo, la capacidad de involucrar a otras personas en los proyectos, como hizo con su compañero Juan Carlos. Capaz de atraer talento y de crear empleo, Vive Biotech cuenta hoy en día con un equipo de 85 personas, que apuesta además por la formación, creando un posgrado de biociencias junto al Centro de Formación Profesional EASO Politécnico A. En esta trayectoria vital, Gurutz ha estado siempre apoyado por su mujer Tere, por su hijo Xavier y su hija Sara, sin olvidarse de llamar a su mamá Anchoni todos los días. Suponemos que ahora podrá poner en práctica los consejos de los que nos habla en sus escritos y cuidará de su nieto Perú para mejorar su salud mental. Como decía, no es habitual ni fácil de compaginar la faceta científica empresarial con la humana, pero esto es en esencia el espíritu José Mari, espíritu que sigue vivo entre nosotros y que tú, Gurutz, representas a la perfección. Ante actitudes y hechos tan meritorios y ejemplares, la Fundación José Mari Kortaren Bidetic ha querido otorgarte este premio que simboliza para nosotros la cercanía y la proximidad a los valores de José Mari. Valores que en momentos de incertidumbre es fácil dejar de lado, pero que tú has mantenido toda la vida. José Mari Kortaren Bidetic partetik, aipatu eta batez ere eskertu nahi dizugu egin duzuen lana eta zure inplikazioa besteengan. Zorionak. La motivación que nos impulsó a investigar en el mundo de los vectores virales es que la medicina genética es la medicina del futuro y los vectores virales son absolutamente esenciales para transformar un gen en una terapia. Por lo tanto, estábamos en la medicina de vanguardia, estábamos en lo más vanguardista que se podría estar y eso es lo que más nos motivó para dar ese paso y constituir Vive Biotech en su día. En Vive Biotech estamos implementando una cultura que se llama el vivismo, la cultura. Y es una cultura que, lógicamente, es la expresión de los 10 valores principales de Vive, que son la honestidad, la ética, el rigor, la perseverancia, la participación, la excelencia, el liderazgo, el respeto, la profesionalidad, en fin. Si uno coge todos estos valores, las iniciales, surge un acrónimo que se llama HELPER. Y eso es lo que pretendemos ser en Vive Biotech. Vive Biotech lo que hace es acompaña a los clientes desde que nos dan el gen hasta que les devolvemos el producto completo. Y todo esto es posible gracias al profundo conocimiento que tiene nuestra gente de la producción de vectores lentivirales. El futuro es de la juventud, siempre ha sido así. Es importante que la juventud luche por algo que siempre ha luchado la juventud, que es por un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo más libre, un mundo más humano, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda de que dentro de 50 años el mundo va a ser muchísimo mejor de lo que es hoy en día. Es así desde el inicio de los tiempos, desde el inicio de las civilizaciones, y no va a dejar de serlo. El mundo va a ser
cada vez un lugar mejor en el que vivir, y va a ser gracias al esfuerzo que haga la juventud, que lo hará. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que estamos ya en otra fase de nuestra vida? Pues transmitir los valores. Y además de los valores de José Mari Corta, yo destacaría dos valores que son muy importantes para mí. Uno, que es el pensamiento crítico, y la racionalidad. Son las mejores armas para no dejarse embaucar por esos cantos de sirena populistas. Pensamiento crítico y racionalidad. Cuando recibí la noticia por parte de la consejera de Desarrollo Económico, brotan muchas emociones, ¿no? La primera fue de sorpresa, la segunda fue un sentimiento de orgullo y la tercera de gratitud. Llevar el nombre de José Mari Corta tiene muchas implicaciones. Yo lo resumiría en una frase: es un protocolo, es una guía para tu vida personal y para tu vida profesional. Y vaya guía. Bai, Bidetik fundazioaren hautagaia, Gurutz Linazasoro, Cristobal jauna. Bueno, lehendakari jauna, sailburu anderea, epaimahaiako kideak, sarituak, jaun Andreok, ya me advirtieron que me iba a emocionar. Y vamos a ver. En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón a los miembros del jurado y a la Fundación Bidetik haber considerado que un médico sea merecedor del premio José Mari Corta. Esto es un síntoma, y nunca mejor dicho por parte de un médico, de que me he rodeado de gente extraordinaria y de que he formado parte de equipos magníficos. Sari batek emozio asko sortzen ditu. Batzuk sari denetan azaltzen dira, harridura, poza, harrotasuna, eskerona, baina sari bakoitzak zeresan berezia dauka. Y, como decía en el vídeo, si tuviese que resumir el significado de este premio Corta en una frase, diría que es una guía de actuación en el ámbito profesional y en el personal. Y repito, y vaya guía. Me alegra y me enorgullece compartir algunos de los valores que caracterizaban a José Mari, en especial el trabajo por el futuro de Euskadi desde la innovación. Estamos contribuyendo a asentar el nuevo tejido económico basado en el conocimiento generador de riqueza, bienestar social y empleo de calidad. Nuestra aportación a esta Euskadi 4.0 es la producción de vectores virales para terapias génicas para curar enfermedades, hoy en día incurables. Uno de los propósitos más hermosos que puede haber. Además, lo hacemos en Vive Biotech, una compañía vasca que ha progresado a la guipuzcoana, paso a paso, de la mano del mercado y atrayendo a personas de gran valía para que establezcan sus raíces en Guipúzcoa. Queremos mantener nuestra esencia guipuzcoana íntimamente vinculada a nuestro espíritu internacional. Con este fin, junto a otros, impulsamos la creación de un ecosistema biotecnológico fuerte, colaborativo y competitivo, que convierta ciencia en industria, que atraiga talento e invite al arraigo. Es el mejor modo de hacer país. Eta sari hau ideia hau lortzeko bultzakada handi bat da. Nuestra juventud es esencial en nuestro proyecto, un proyecto de tecnología de vanguardia, gure gaztedia, gure kantera da. Euskadi es pionera y un ejemplo a seguir por su FP dual, que para Vive Biotech ha sido, es y será muy importante, al igual que nuestras universidades y al igual que la cultura de participación de los trabajadores en la empresa. Medikua naiz eta ezin dut hori ahaztu. No puedo olvidar mi faceta de médico que se plasma en un equipo cuya labor es acercar los fármacos más vanguardistas a personas con Parkinson y Alzheimer, a través de los ensayos clínicos que llevamos realizando desde hace 3 décadas. Es ir un paso por delante, además de una oportunidad y una luz de esperanza que solo es posible gracias a la generosidad de los pacientes. Este premio es para mi familia que hoy nos acompaña, Amá, Tere, Xavi, para los recién llegados y para los que no están, para los equipos de Vive Biotech y del programa de terapias avanzadas en Parkinson y Alzheimer, y para todas las personas que creen y trabajan por un futuro mejor para Euskadi y para la humanidad.
Mila esker denoi, bihotzetik, mila esker. Ha llegado el momento de premiar físicamente a estas personas cuyas trayectorias hablan de los valores empresariales, de generación de puestos de trabajo, de nuevas actividades, de riqueza. El lehendakari Iñigo Urkullu Rentería y la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, van a entregar estos reconocimientos. Lehendakaria, sailburua, mesedez eskatu nahi dizuet, holtza gainera igotzeko, sari hauei banatzeko. Sea Arabako enpresarien elkarteak proposatuta, Fernando Salamero Laorden da 2021ko Jose Mari Korta saria. CEBek erakundeak proposatuta, Bizkaiko enpresaburuek proposatuta eta guztiok aho batez onetsia, Victoria Cañas Zenea 2021ko Jose Mari Korta saria. Las y los empresarios de Guipúzcoa han considerado a Ignacio Uría Mendizábal, merecedor del premio Jose Mari Korta saria 2021. La Fundación Korta Bidetik otorga su premio a don Gurutz Linazasoro Cristóbal, premio Jose Mari Korta saria 2021. A todos los premiados les pediría, por favor, que se sitúen en el centro del escenario, junto al lehendakari y junto a la consejera, porque vamos a realizar la foto conjunta de esta 21ª edición de los premios Jose Mari Korta. Zorionak a todos los premiados, ya pueden ir abandonando el escenario. Y por extensión, decía a todo el tejido empresarial y a las personas que lo formáis, por seguir contribuyendo a generar bienestar para este país. Para concluir, cedo la palabra al lehendakari Iñigo Urkullu Rentería. Mesedez, lehendakari. Eusko Legebiltzarburu Andrea, Araba eta Gipuzkoako aldun nagusiak, sailburua, herri agintari eta herri ordezkariok, eta gaurkoan bereziki Confebaskeko presidente eta goi arduradunok, baita ADEGI, CEBek, SEA, herrialdetako, enpresari erakundetako presidenteok, ordezkariok, eta Jose Mari Kortaren Bidetik fundazioaren arduradunok, Jose Mari Kortaren senideok, saridunok eta sarituekin batera etorritako senitartekook eta lagunok ere, jaun Andreok, arratsaldeon. Zorionak eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik. Victoria Cañas, Fernando Salamero, Gurutz Linazasoro eta Ignacio Uría, gure oroimenean, zorionak denoi. Jaso ezazue Euskal Gizartearen izenean, gure aitorpena eta esker ona. Konpromiso
konpromiso hitza da Jose Mari Kortaren ondareetako bat, eta zuen konpromiso eredugarria azpimarratu nahi dugu. Gizon eta emakumez osatutako enpresaren aldeko konpromisoa, gure herrian errotuta dagoen inbertsio baten aldeko konpromisoa, eta etorkizunean bere ekarpena areagotu nahi duen proiektu baten aldeko konpromisoa. Berak ere, etorkizunari heldu behar diogula, pentsatuko luke. Junto al compromiso, recuerdo también el tesón profesional y la entrega personal de Jose Mari Korta. Estos días me he preguntado cuál sería su actitud y comportamiento ante la situación de pandemia que estamos conociendo, que estamos sufriendo. Mi convencimiento es que habría tenido la capacidad de anticipar y aplicar las lecciones aprendidas de esta pandemia. Primero, garantizar la salud y seguridad de todas y todos los trabajadores de la empresa, entendiéndola siempre como un grupo de personas comprometidas con un proyecto común. Segundo, aprobar y ejecutar con rigor unos protocolos para mantener la actividad y el empleo siempre en unas condiciones de seguridad. Tercero, invertir en investigación y desarrollo, en ciencia e innovación, para tratar de ofrecer nuevas respuestas ante una situación inédita. Y cuarto, adecuar la empresa a la nueva realidad, tratando de garantizar su competitividad en el escenario futuro. El futuro es nuestro es un lema que encaja a la perfección con la filosofía de Jose Mari Korta y de Bidetik Fundazioa. Esta misma visión, capacidad de anticipación y compromiso, encontramos también en las personas que hoy recibís este reconocimiento. Comparto la convicción de que Jose Mari Korta se sentiría orgulloso de vuestra trayectoria y entrega. Contribuís a preservar, fortalecer y extender los valores que atesora la empresa vasca, entendida como un proyecto compartido. Los valores que representan las personas que emprenden, invierten, arriesgan y luchan por sacar adelante un proyecto que redunda en beneficio de la sociedad. Estos premios Korta reivindican la figura de la persona empresaria, la persona perseverante que pone en marcha una idea, realiza una inversión, conforma un equipo de trabajo y es capaz de anticipar en cada momento las claves de la competitividad futura. Claves que reconocemos hoy en las personas premiadas. La trayectoria de Victoria Cañas está marcada por el emprendimiento, el liderazgo, las alianzas o la innovación. Has puesto tu experiencia empresarial al servicio de una idea innovadora. Lo has hecho con el apoyo de un grupo de mujeres y articulando la colaboración público-privada. Sumas liderazgo, talento y creatividad. Has querido y estás consiguiendo que esta experiencia tenga dimensión internacional y, a su vez, ofrezca oportunidades a las personas jóvenes emprendedoras. Gurutz Linazasoro, enpresa bat baino gehiago, ekonomia sektore berri bat eraikitzen, sustraitzen eta zabaltzen lagundu duzu. Osasunaren bioteknologia edo biomedikuntza etorkizuneko sektorea dira, baina zuri esker, Euskadi egun lehiakorra ere bada arlo hauetan, eta nazioartean izen bat badugu. Horrekin batera, zientzia eta ezagupena edatzeko egin duzun ahalegina ere azpimarratzen dugu. Ezagueraren eta adimenaren gizartean aitzindaria izan zara. Zure liburuak, artikuluak eta hitzaldiak mundu guztian zabaldu dira. Has liderado la creación de un ecosistema especializado en la biotecnología de la salud, orientado a la medicina personalizada y de precisión. Hoy, este proyecto es uno de los líderes europeos en el desarrollo y la fabricación de vectores virales. Fernando Salamero está unido a la tierra el producto, la calidad y el trabajo bien hecho. Has desarrollado tu trabajo y tu trayectoria profesional en el sector vitivinícola alavés. Has sido un dinamizador y has conseguido aunar voluntades y esfuerzos, proyectando nuestro producto al mercado internacional. Tu vida profesional ha estado marcada por el emprendimiento y la innovación. Hace 3 décadas impulsaste la fabricación automática de fundas de mallas para botellas de vino o licores.
Eres un firme defensor de que la unión hace la fuerza. Presides la Asociación del Grupo Bodegas de Rioja y durante los últimos 4 años has sido presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja. Sigues colaborando, tras más de 20 años, con la Cámara de Comercio de Álava. Ignacio Uria Azpeitian jaio zen, eta duela 13 urte, etak Azpeitian, bere herrian, erail zuen. Gaur bere pertsona eta memoria oroitzeko eta sendotzeko Korta saria eskaintzen diogu. Maria Uria, zuk ondo dakizun guztia gizarte osoak hobeto ezagutzea da gure helburua. Ignacio pertsona ona izan zen, langile fina, enpresa bati jarraipena ematen asmatu zuena, etorkizuneko erronkei aurre egiten ziena, enpresa gizon berritzailea eta ausarta. Enpresa famili baten moduan kudeatzen zuena eta bezeroari beti kalitate eta zerbitzu hoberena ematen saiatzen zena. Zailtasunak zailtasun, beti aurrera begiratzen zekien gizona zen Ignacio Uria. Gaur berari esker eta zuei esker ere, eraikitako enpresak jarraipena eta etorkizuna dauka. Ereindako hazia fruitua ematen jarraitzen du. Trabajador desde los 14 años, transformó la pequeña empresa de construcción creada por su padre en una de las más relevantes constructoras de nuestro país. Su principal objetivo era seguir generando trabajo para cumplir con su compromiso con la sociedad vasca. Su legado perdura hoy en la empresa que dirigió y en la que queda su impronta de trabajo, compromiso, honradez y visión de futuro por encima de todo tipo de dificultades. Zuen ibilbidea, konpromisoa, ekarpena eredugarriak dira. Josemari Kortaren izena eta izana, gure gizartean sustraitzen, sendotzen eta zabaltzen laguntzen duzue. Korta sariek zuen ibilbidea aitortzen dute. Beti ere, enpresa. Letra larrietan idatzita eta letra larrietan esanda, enpresa. Korta sari hauek ere badira letra larriz enpresa baten historia idazten duzuen gizon eta emakumeen aitormena. Etorkizunari heltzen dioten pertsonak. Victoria, Fernando, Gurutz, Ignacio, Maria, zuen zenitarteko kide eta lagunok, eskerrik asko eta zorionak eta urte askotarako. Eskerrik asko, lehendakari, mesedez, zaude gurekin. Antes de despedir el acto, vamos a realizar la tradicional foto de familia a todas las personas premiadas, así como a los representantes de las asociaciones empresariales y de la Fundación Videtic, también a la consejera Arantza Tapia. Si son tan amables de volver a subir a este estrado. Eskerrik asko danoi,
finalmente recordarles que hemos celebrado este acto en una situación excepcional. Por tanto, queremos pedirles, por favor, que abandonen esta sala de forma ordenada, escalonada y sin demora. Zorionak beste behin, saridunei eta mila esker gaur gurekin izan zareten guztioi.